Nos vamos a la ciudad de Santa Fe porque ayer fue la primera audiencia por el aumento en la factura del agua, tal el pedido que había hecho la empresa Aguas Santafesinas. Hoy la audiencia en la capital de la provincia, allí nos vamos. Ivana Fuchs, buen mediodía, ¿cómo te va Ivana? ¿Cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Así es, hasta hace un ratito, también aquí en la ciudad de Santa Fe, audiencia pública, en el marco de este pedido que todavía realizó la gestión anterior, las autoridades que estaban a cargo de Aguas Santafesinas para que la tarifa de esta empresa aumente el año que viene un 128%, una actualización a aplicar en 2 etapas. Eso era lo que pedía ASA. Bueno, se activó el procedimiento lógico y habitual para estos casos. El Ministerio, en su momento de Infraestructura, ahora de Obras Públicas, le corre traslado al ENRES. El ente, a su vez, convoca a una audiencia pública para dictaminar, un dictamen que no es vinculante, y sobre la base de ello después el Ministerio, que es autoridad de aplicación, decidir si se otorga o no la facultad a ASA de que incremente las tarifas. Bueno, una de las novedades, Sergio, que surgió en el marco de la audiencia es que cuando se está discutiendo todavía este 128% solicitado por la anterior gestión, ya las nuevas autoridades de la empresa le han advertido al ente regulador que este aumento casi que quedó viejo o insuficiente y que es necesario repensar en este nuevo contexto económico y nacional la posibilidad de incluso un incremento todavía por encima de ese solicitado. No se le ha puesto un número, pero va a ser seguramente parte del debate que se viene. Hablamos precisamente con la directora de ASA, estuvo presente en la empresa y esto decía a propósito de los aumentos que se vienen. La propuesta de la empresa fue del 128% al 30 de junio del año en curso. Recientemente hemos presentado una ampliación sobre esa solicitud a la autoridad de aplicación, al Ministerio de Obras Públicas, que corrió vista al ente regulador, a los fines, bueno, de considerar la situación macroeconómica por la que atraviesa nuestro país, que por supuesto también impacta a la empresa. Nos preocupan básicamente 2 variables, una que tiene que ver con la devaluación, que alcanza casi al 120%, y otro, bueno, la variable inflacionaria, que vamos a cerrar un 2023 con una inflación del 200%. ¿De cuánto es ese adicional que usted comenta que han solicitado? Nosotros no solicitamos adicional, simplemente consideramos responsable informar al ente de control y a la autoridad de aplicación el impacto que tiene el cambio de la moneda extranjera de la devaluación en nuestro país, porque la mayoría de nuestros insumos son dolarizados. También miramos expectantes qué es lo que va a pasar con los materiales y los insumos que necesitamos para trabajar, para dar respuesta inmediata al vecino, así que ese fue el motivo de nuestra ampliación. ¿Podría ser entonces más del 128 que se pidió originalmente? Podría ser más, ese cálculo está hecho al 30 de junio, como bien dije, y bueno, las expectativas para el año próximo también refieren a una inflación superior al 200%, con lo cual el cambio del escenario de los últimos días y de los últimos meses nos obliga a brindar esa información previa a la realización de las 2 audiencias públicas para que sean consideradas. ¿Sea cuál fuera, 128 más, sería gradual la aplicación? Bueno, es una decisión que va a tomar el ente. La propuesta que ustedes hicieron, bueno, en realidad viene de la gestión anterior. La gestión anterior hizo una propuesta del 128% en 2 tramos. Será el organismo de control, a través de sus informes técnicos y la autoridad de aplicación, quien determine el monto y la modalidad de aplicar. Como metodología en la que se va... Bueno, así está entonces, Sergio, lo que se empezó a discutir y lo que seguramente se va a seguir discutiendo. Puede ser más del 128%, es lo que dice Anaí Rodríguez como titular de ASA, seguramente va a ser más. Lo que ella plantea es que el pedido del 128% está hecho con un cuadro de situación que data prácticamente de mitad de este año 2023 y en muy poquito tiempo la coyuntura, la realidad argentina ha cambiado significativamente, por lo tanto es muy probable que en realidad terminemos hablando de un incremento todavía por encima de ese 128 que había sido planteado en términos originales. Ya consumada la audiencia de hoy, Sergio, lo que resta, como te decía, es un dictamen, una resolución del ente que va a ser girada al Ministerio de Obras Públicas y allí la determinación de cómo se va a actualizar entonces el cuadro tarifario de aguas. 2 datos para mencionar. El ENRES va a emitir un dictamen, un ENRES que no tiene mayoría, que está en minoría, que tiene 5
integrantes, pero en realidad no tiene quórum porque solamente hay 2 de sus integrantes en funciones. Los restantes vencieron sus mandatos y, bueno, no se enviaron en su momento los pliegos respectivos para cubrir las vacantes producidas. Hay allí, bueno, una cuestión que políticamente va a resolver seguro el gobierno actual, pero que hoy encuentra a la provincia en una discusión sobre la tarifa de ASA sin tener quórum para poder tomar una decisión que sea determinante. Digo, en el caso de estas audiencias se va a emitir un dictamen que es no vinculante, pero cuando debiera hacerlo, prácticamente esos actos no se podrían estar realizando porque es un organismo de control que no tiene quórum. Por el otro, la participación, Sergio, en las audiencias públicas. Bueno, hoy tuvimos, y lo han visto ustedes en las imágenes, un poquito más de público y de participación. Se anotaron alrededor de 32 personas, pero no hubo, por ejemplo, en el día de hoy, ni un solo legislador provincial interesado en discutir la situación de ASA o el cuadro tarifario que se viene para los usuarios de ASA. Había anotado incluso un par de concejales de Rosario, de Esperanza, que tampoco llegaron a la hora de la audiencia y por lo tanto no pudieron exponer. Varios vecinalistas y funcionarios esencialmente de la empresa. ¿Sabés cuántos participantes estuvieron ayer en la audiencia pública de Rosario? Solamente 2 personas. Bueno, evidentemente un desinterés también marcado sobre la participación en este tipo de discusiones públicas que, Anaí Rodríguez, lo decías, hay que de alguna manera repotenciar y recuperar, porque hablar de una audiencia pública donde se va a discutir un aumento de casi el 130% del agua, con solamente 2 personas en el caso de Rosario, da cuenta de que evidentemente el desinterés es muy marcado. Quizá incide este hecho, ¿no?, de que el ente tiene dictámenes que no son vinculantes. La gente bien podría pensar, ¿para qué participar si mi opinión no va a ser tenida en cuenta? Bueno, habrá que revisar algunos mecanismos porque debe ser esta o debe haber sido esta, Sergio, la audiencia en términos históricos con menos participación en este tipo de discusiones. Y las audiencias que mayor nivel de aumento tienen para discutir, Ivana, 128%. Exacto. Y puede ser más. A ver, yo entiendo el contexto inflacionario. Y va a ser más. Claro, los costos. Entendemos claramente. Vivimos en la Argentina. Ahora, nadie se anotó. 2 participantes en la audiencia pública. ¿Dónde están los organismos de defensa del consumidor? ¿Dónde están nuestros representantes? A ver, como usuario hoy del servicio de agua y cloacas en la provincia de Santa Fe, el usuario, el contribuyente, no tiene nadie que lo defienda. El ente regulador es el que convoca a las audiencias, que ni siquiera está constituido en su totalidad, y encima es un mecanismo administrativo y burocrático que le da paso a la decisión que va a tomar el Ejecutivo. Es decir, nadie representa a nuestros usuarios y consumidores. Ninguna de las organizaciones, ni empresariales, ni del tercer sector, se han manifestado en contra de esto. Pero a ver, insisto, ni siquiera para buscar una alternativa o para plantear, al menos discutir ese número. Nadie. Claro, para cuestionarlo, tal cual. Claro. Para no decir... Déjame decirte, Sergio, esto acotarte, la inscripción era abierta, no había condicionamientos, la participación podía ser tanto presencial como de manera remota. Hubo, de hecho, varios anotados, digo, en el caso de Rosario habrán sido un poquito más de 20, en el caso de Santa Fe un poquito más de 30, pero más allá de los inscriptos, concretamente ayer participando de la audiencia en Rosario, 2 personas, y te las voy a nombrar, la diputada Varo Graz y Juan Carlos Venecia, nadie más. Por diferentes razones los anotados no pudieron participar, no llegaron, no estuvieron. Bueno, y allí prácticamente esa discusión unilateral, si querés, porque realmente muy poca representatividad de parte de los otros actores que pueden o deben intervenir en este tipo de debates. Hoy en Santa Fe un poco más enriquecedora la discusión, porque había mucha presencia de vecinales que de hecho objetaron o pusieron en tela de juicio si la empresa es eficiente o no, por ejemplo, para aplicar este tipo de incrementos.
incrementos, pero bueno, ni un solo legislador provincial, ni un solo diputado, ni un solo senador, más allá de algunas asociaciones representadas y por supuesto los funcionarios que estaban defendiendo el incremento. Bueno, me parece que es un tema también que deja a las claras algunos aspectos que van a tener que ser analizados de aquí a los próximos debates públicos que tengan que ver, por ejemplo, con qué tarifas pagamos por servicios esenciales como el del agua potable. Exactamente. Ivana, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ivana Fuchs desde la ciudad de Santa Fe. Es decir, nos pueden aumentar cualquier cosa, porque total, si nadie, ni siquiera es escuchado en las audiencias, ¿qué más va a hacer aquel quien va a tomar una decisión? ¿Sí? Y uno entiende el momento inflacionario en el que está, pero a nadie se le ocurre, por lo menos, reducir ese impacto que tiene la tarifa de agua, de gas, de la luz, que son en cierta manera los impuestos del que tanto venimos luchando. Claro, es la forma más fácil de recaudar también por parte de los estados, gravar fiscalmente, ¿sí?, la prestación de un servicio público. Siga. Ahora, después, no sé quién va a poder pagar una tarifa de agua y cloacas que aumente quizá más del 128%. Seguimos.